Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video voy a resolver un ejemplo de los ejercicios que se van a dejar para trabajar en esta semana número 9. Entonces, uno de los ejercicios corresponde a resolver uno que está en la página 38 de su libro de texto Soy protagonista Matemáticas 2, en donde el problema dice que tenemos aquí un polígono donde Juan quiere obtener el área total de este polígono, pero no lo va a hacer mediante la fórmula del área de un polígono regular, sino que está dividiendo esta figura mediante líneas para subdividirla en cuadriláteros y triángulos. Cuadriláteros más propiamente lo que son trapecios, ¿de acuerdo? Entonces, con base en eso, vamos a tener que completar esta tabla que está abajo. Bueno, abajo en su libro, yo la puse aquí a un lado, donde me está dando las columnas de los vértices de las figuras, el polígono que se forma, si es triángulo o trapecio, en este caso, porque no tengo más que esas dos opciones, a excepción de este rectángulo que se forma en la parte del medio, la fórmula del área de esa figura, la sustitución de los datos y ya el resultado del área. Entonces las operaciones las vamos a tener que resolver aparte, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí entonces ya me está dividiendo en triángulos y trapecios, en donde cada vértice, que es donde se forma cada ángulo interior, le está colocando una letra mayúscula. Siempre los vértices se colocan con letras mayúsculas. Y de hecho, aquí en la parte de donde están los vértices, tengo yo los vértices que forman esa figura. Si son 3 letras, corresponde a que la figura que se forma pues es un triángulo, nada más son 3 esquinitas. En este primer ejemplo que el libro ya me ofrece resuelto, la primera figura está compuesta de los vértices A, M, J, que corresponden a este triángulo, el primero que está aquí, en donde ya me dicen que es un triángulo, la fórmula base por altura sobre 2, la sustitución de datos, cuánto mide esa base, cuánto mide la altura y el resultado ya del área. Ok, en este caso que tenemos, que solamente aquí me están dando el valor de esta base, ¿sí? ¿Por qué es la base? Porque la base siempre la tomo con respecto a una horizontal y la altura con respecto a una vertical. Aunque mi triángulo está aquí de manera pues acostadita, si yo lo veo de esta forma, ¿sí? Tengo la base y tengo la altura. Entonces, la base sería 1.2 y la altura, que es este lado, es igual que el de este lado de este triángulo, ¿sí o no? Son el mismo. Entonces equivale a 1.6, que es lo que está aquí. Área, base por altura sobre 2. Se resuelve esa operación y se obtiene el valor del resultado de esa área. Muy bien. Ahora bien, voy a explicar lo que es el de un trapecio. Para este caso, el segundo polígono, que está compuesto por los vértices M, L y J y corresponden a este trapecio M, L y J. Muy bien, entonces vamos a ubicar aquí lo que es la base menor y la base mayor. ¿Por qué? Porque corresponden a los elementos del área de un trapecio, que de hecho aquí ya está resuelto un ejemplo de un trapecio. Entonces, ¿qué polígono se forma? Vamos a poner aquí que es un trapecio. Muy bien, el área. Vamos a poner la fórmula del área, que la tenemos abajito. El área de un trapecio es sumar la base mayor más la base menor por la altura, que de hecho aquí ya no es necesario indicar el por, porque el paréntesis, así como está indicado aquí abajito, el paréntesis por sí solo ya implica una multiplicación, pero para enfatizar y no se confundan, por altura entre 2. Hacemos la sustitución de datos, entonces vamos a empezar a ubicar esos valores. Base mayor, la base mayor es esta que está aquí abajo. De hecho, si yo viera ese trapecio con una perspectiva de esta forma, tendría esta parte como base mayor, esta parte como base menor. Aquí tendríamos la altura y esta es la diagonal que está formándose, ¿no? Más o menos. Entonces, esto es la base mayor. ¿Cuánto vale este lado? Pues como este lado es simétrico, entonces vale lo mismo, ¿no? Esta figura es como esta, entonces aquí vale
2.2 centímetros como base mayor. Como base menor tenemos esta, que obviamente es igual que este lado, coinciden en lo que es la altura de ese triángulo, que vale 1.6 centímetros. Y la altura, esta sería la altura de mi trapecio, que equivale a este lado, pero no tengo aquí ninguna medida, entonces es este que está aquí, ¿de acuerdo? Este lado es igual que este, entonces equivale a 1.9 centímetros el valor de esa altura, ¿de acuerdo? Ahora sí, hacemos la sustitución de datos, entonces base mayor 2.2, ay, aquí hice el trazo muy grueso, 2.2 más base menor, que es 1.6, por la altura, que es 1.9, entre 2. Hacemos las operaciones. Tenemos que sumar 2.2 más 1.6. El punto lo colocamos donde coincide aquí. 6 más 2, 8, 2 más 1, 3. Entonces, base mayor más base menor, 3.8. Ese 3.8 por lo que es la altura, que sería 1.9. 9 por 8, 72, llevamos 7, 9 por 3, 27, más 7, 34. 1 por 8, 8 y 1 por 3, 3. Hacemos la suma, 2, 8 más 4, 12, llevamos 1, 3, más 3, 6 y 1, 7. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora que tenemos aquí punto decimal, dos lugares que recorrer, dos lugares que recorremos hacia la izquierda, por lo tanto me queda 7.22 como el resultado de esa multiplicación. Entonces ya tengo la primera parte, que es la de base menor más base mayor por altura. Y finalmente eso entre 2, entonces quedaría 7.22 entre 2. Afuera no hay ningún punto que recorrer, por lo tanto lo único que voy a hacer es subir este punto decimal, tal cual estaba aquí abajo, y empezar a dividir. 2 cabe en el 7, 3 veces, 3 por 2, 6, para 7, 1. Bajamos el 2, tocaría 6. 6 por 2, 12, para 12, 0. Bajamos el 2 y tocaría a 1, ¿de acuerdo? 1 por 2, 2, para 2, 0. Por lo tanto, el área de este trapecio es 3.61 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces ya me quedó ese trapecio con esa área, por lo tanto voy a tener que seguir esa tabla de esa manera, ubicar cuáles son trapecios, cuáles son triángulos y poner los datos. Muchos resultados van a coincidir porque las figuras pues son simétricas y coinciden en medidas. En el caso del último rectángulo, el rectángulo ABFG corresponde al rectángulo que está ABFG, aquí está, ¿de acuerdo? A todo este rectángulo que está aquí. Entonces yo tendría que saber, para sacar el área del rectángulo, recuerden que la fórmula de este rectángulo, que es el último que me están pidiendo, es únicamente base por altura. Entonces tengo que conocer cuánto mide este lado, que aquí lo tengo, y sumar todos estos lados para saber cuánto mide todo este lado de acá, obtener el valor del área. Y finalmente, para obtener el área total, lo que tengo que hacer entonces es sumar todas estas áreas que aquí obtuvimos, esta área, más esta área, más esta, más todas las que tenemos, y obtener finalmente el área total, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería con respecto al primer ejercicio, para que no haya duda. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente página, donde también tenemos que resolver de la página 48 estos ejercicios, donde me piden que resuelva estas operaciones. Estas operaciones son únicamente multiplicaciones y divisiones, pero lo vamos a hacer con base en el orden de la jerarquía de operaciones, sobre todo en aquellos casos donde vengan 3 o más operaciones por resolver. Donde vienen solamente 2 operaciones, como aquí, pues no hay problema, directamente dividimos el primer número o la primera cantidad entre la segunda. Pero, por ejemplo, el inciso E, F, G, H y J, donde ya tenemos 3 operaciones,
entonces sí vamos a obedecer a esta jerarquía. Recuerden que la jerarquía es primero resolver signos de agrupación, o sea, paréntesis, corchetes, llaves, después exponentes y raíces, que aquí no es el caso de ni del primero ni del segundo, pero después multiplicaciones y divisiones y al final sumas y restas. Aquí tenemos entonces multiplicaciones y divisiones, por lo tanto, el orden va a ser resolver de izquierda a derecha conforme van apareciendo esas operaciones. En el caso de esta multiplicación, primero multiplico menos 4 quintos por menos 11 y lo que me dé como resultado por 1/2. La situación es que en estos ejercicios tenemos números con signos, positivos, negativos y enteros y decimales, que es lo que lo hace, bueno, a lo mejor con un grado de dificultad un poquito más. Por ejemplo, voy a explicar el inciso número I, bueno, el punto número I, que es menos 2 séptimos entre menos 0.3 por 0.2. Si seguimos el orden de esta jerarquía, primero vamos a dividir menos 2 séptimos entre menos 0.3. Entonces, antes que nada, recuerden que primero vamos a obtener el signo que corresponde según las leyes de los signos. Menos entre menos va a dar más, ¿de acuerdo? Entonces ese resultado primero va a ser positivo. Y tengo 2 séptimos entre 0.3. Aquí tengo la situación de que uno está en decimal y otro está en fracción. Lo que voy a hacer es convertir a decimal esta primera cantidad, aunque también pueden convertir a fracción este número. Realmente eso ya es a gusto de cómo vamos a estar convirtiendo, pero como estamos trabajando también divisiones con decimales, como ya lo habíamos hecho, voy primero a convertir ese 2 séptimos a número decimal. Entonces dividimos 2 entre 7, ¿de acuerdo? Voy a hacer la división un poco más arriba para que no quede de este lado y me estropee ahí tanto espacio. Ok, 2 entre 7. Recuerden que el numerador va siempre en la parte de adentro, que es la parte del dividendo, y el denominador en la parte de afuera, que es la parte del divisor, adentro y afuera de la galera, ¿de acuerdo? Entonces, 7 cabe entre 2, no cabe, 0 punto, agregamos un 0, pero 7 ya cabe en el 20. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Nada más 2. 2 por 7, 14 para 26 y vamos a agregar un decimal más porque con uno solo realmente nos faltaría aproximar muchísimo ese resultado, por lo menos 2 decimales. 7 cabe en el 60, ¿sí? ¿Cuántas veces? 8. 8 por 7, 56 para 64. Entonces, ese resultado es 0.28. Ese 0.28 únicamente es el resultado de menos 2 séptimos, ¿de acuerdo? O sea que sería menos 0.28, que ahora sí, al dividirlo entre 0.3 quedaría de esta manera. Ya voy a dividir 0.28 entre 0.3. Aquí sí tenemos punto decimal afuera, entonces recordarán que cuando tenemos punto decimal afuera, lo tengo que recorrer hasta el final. En este caso solamente recorre un lugar y si tengo punto decimal adentro también lo debo de recorrer ese mismo número de lugares, por lo que lo recorro aquí un lugar y aquí ya puedo subir ese punto. Entonces afuera este 0 pues ya no me estorbaría, sería 3 y afuera quedaría 2. Y adentro, perdón, quedaría 2.8. Entonces, ¿cómo resuelvo esta división? Me quedaría entonces 0.28 entre 0.3 queda de esta manera y si procedemos a realizar la división, 3 cabe en el 2, no cabe, 0, pero 3 sí cabe en el 28. ¿Cuántas veces? 9. 9 por 3, 27 para 28, 1. Recuerden que les digo que por lo menos 2 decimales, así es que agregamos un 0 más porque ya no tengo más cantidades. Agregamos un 0, 3 cabe en el 10, 3 veces, 3 por 3, 9 para 10, 1. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ya tengo el primer resultado de esta división. 2 séptimos entre 0.3 es 0.93. Que ahora bien, ese resultado se debe de multiplicar por 0.2. Entonces, hallamos la multiplicación 0.93 por 0.2. Si aquí hacemos las leyes de los signos, vemos que esta cantidad es positiva, esta cantidad también es positiva, por lo que más por más es más.
Entonces multiplicamos 0.93 por 0.2 y ustedes haciendo la multiplicación quedaría 0.186. Y es como quedaría el resultado ya de este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, de estos, por lo menos que están aquí, el procedimiento es similar. Primero resolver los primeros dos, sea multiplicación o división, y luego ese resultado por el tercero. Los anteriores, repito, no hay ese problema porque es 1 a 1. Muy bien, espero que haya quedado claro, chicos. Gracias, hasta la próxima.